Bendiciones desde el estado dorado de California, en la ciudad de Los Ángeles para el mundo entero. Presentamos tu programa Consejería Familiar con la doctora Araceli Velázquez. Acompáñanos en estas redes sociales cada miércoles a partir de las 6 p.m. Te esperamos. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes una vez más en este medio, tu programa Consejería Familiar con su servidora, la doctora Araceli Velázquez. Aquí estamos una vez más y bueno, hoy tenemos un programa, como les había prometido, que cada persona que me ha mandado mensajes me ha hablado acerca de la necesidad de saber acerca de cómo sobrellevar diferentes caracteres, temperamentos. Hemos hablado de cómo controlar los celos, hemos hablado de lo que es la consejería familiar y hoy pues vamos a hablar de lo que es el enojo, la ira, cómo controlar el enojo, cómo controlar la ira. Y primeramente quiero comenzar este programa dándole gracias a Dios con una oración. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por usar mi vida, Señor, para bendecir, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, Señor, a tu creación. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mis labios. Padre, que seas tú, Señor, poniendo palabras en mi boca, en mi mente, Señor, para que pueda ser de bendición, Señor, a los que van a escuchar, Señor, este programa. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, pues primeramente vamos a hablar de lo que es el enojo. El enojo es una emoción que se experimenta cuando una persona está inconforme con algo o con alguien, con alguna situación. Y siempre se percibe como una sensación, como una emoción negativa. Se reacciona muchas veces con irritación moderada, pero también puede ser como un ataque de ira. Normalmente el enojo comienza con niveles bajos de irritación, pero si no se controla, pues puede irse agravando. El malestar puede ir aumentando hasta poder estallar en una crisis de ira o de enojo. En la consejería y en la psicología, la cognición tiene un gran papel. Los pensamientos siempre van a alimentar la manera como nosotros vamos a reaccionar emocionalmente. En este caso puede ser el enojo, la ira, y si nos descontrolamos puede terminar en rabia. Y también el enojo y la ira pueden ocasionar reacciones corporales como las taquicardias. Algunas personas salen corriendo, algunas personas quebran cosas, usan un abuso verbal muy negativo. La situación es aquí evitar un círculo vicioso para evitar esos estímulos hostiles, ¿verdad? Que no se vuelva un círculo o una rutina. Pero ¿cómo poder nosotros estar conscientes o cómo poder controlar estos pensamientos? Bueno, pues con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Lo primero que tenemos nosotros que reconocer, estudiar, es ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me está causando el enojo? ¿Qué interacciones internas o externas hay en mi persona que me están ocasionando esta circunstancia? Algunas personas que tienen una baja autoestima, por ejemplo,
dificultad para controlar sus impulsos, que lo aprendieron desde niños en su pasado, o el ser también demasiado perfeccionistas. Hay muchas situaciones, ¿verdad? Pero estas son algunas. Hay muchos factores externos, como el haberse criado en una familia disfuncional en donde hay discusiones, problemas de pareja, de sus padres, problemas en el trabajo. Son muchas cosas las que nos pueden ocasionar el enojo. Pero el enojo, como todas las demás emociones, tiene una razón y un objetivo. Es en donde nosotros tenemos que pararnos a meditar. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de lo que me está causando incomodidad? Esto nos va a servir, el saber por qué me estoy enojando, me va a servir para que me dé cuenta, en este caso para que nos demos cuenta de que algo no nos gusta o de que algo no está bien a nuestro parecer. Esto puede ser un acto amenazador, también puede ser una tendencia de la persona que puede formar parte de su personalidad. En psicología y en consejería cristiana se trata lo que es el temperamento y se trata lo que es el carácter. El temperamento es algo con lo que nosotros nacemos y no se puede cambiar, pero se puede controlar con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, el carácter sí se puede moldear, sí se puede controlar en la manera como nosotros nos vamos educando, en la manera como nosotros vamos aprendiendo lo que es el dominio propio. Mire qué hermoso el Espíritu Santo, porque si usted está en los caminos del Señor, comenzó un proceso hacia la madurez, un proceso de aprendizaje y también algo que el Espíritu Santo quiere, que nosotros aprendamos a controlar la ira en este caso. Y qué hermoso, porque el Señor nos enseña a través de su palabra. Y también en este tema voy a hablar de algunos personajes que tenían dominio propio y podían controlar las situaciones adversas que se les vinieron, y algunos que tampoco pudieron, que no pudieron controlar sus impulsos y que actuaron afectando a los demás y a su propia persona, y aún perdieron su salvación. La ira es un pecado. La palabra de Dios nos habla acerca del controlar nuestra ira, aprender a controlarnos. Pero vamos a ir paso a paso aprendiendo y meditando en estos temas. Continuemos. ¿Cómo vamos a controlar el enojo? Bueno, primero vamos a entender el problema. Las que están haciendo ahí apuntes, que ya me dijeron que algunas están haciendo apuntes, lo primero es entender el problema. Y déjeme decirle que el problema no está en las cosas que nos pasan. El problema no es el problema en sí, sino cómo reaccionamos al problema. ¿Cómo voy a reaccionar ante esa situación? Hay personas que reaccionan de una manera prudente, de una manera que ellos mismos se controlan. Hay personas que no pueden controlarse. Pero no se trata de reprimir el enojo en sí. No reprimir el enojo, sino primeramente, antes de actuar, tengo que tomar conciencia para poder abordar ese enojo de una forma adecuada. El primer paso, como les había dicho yo, es reconocer qué es lo que me está provocando esta ira. Después, el segundo paso es ser conscientes de mis pensamientos, de lo que estoy pensando. Dice la palabra de Dios que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y a su palabra, y no dejar que la conciencia, nuestros pensamientos vayan más allá de las circunstancias. Es decir, no tenemos que comenzar a especular, porque siempre cuando empezamos a
a especular. Una cosa pequeña la podemos hacer algo grandísimo. Entonces la Biblia nos habla que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Lo mismo con el problema de los celos. No dejar que tu mente vaya más allá de lo que en realidad está aconteciendo. Entonces, yo tengo que aprender a tomar conciencia de los pensamientos. Sobre todo hay pensamientos que son automáticos y negativos que muchas veces te van a empezar a invadir. Entonces, para poder hacer esto, al hacer esto también, vamos a poder trabajar y a poder comenzar a generar pensamientos alternativos para que no nos enciendan tanto por dentro. Por ejemplo, un pensamiento automático, racional, carnal. Aquella persona se me está quedando viendo, ¿verdad? Muchos dicen así. Y seguro que piensa que soy un tonto. Entonces ya tu pensamiento va más allá y tú estás especulando. Pero lo puedes cambiar ese pensamiento por, bueno, esta persona me está mirando, aunque no puedo entender o no puedo saber lo que está pensando. Se da cuenta que son dos líneas de pensamientos diferentes. Si conseguimos controlar nuestros pensamientos y los síntomas físicos, vamos a reducir la probabilidad de tener una conducta agresiva. Entonces, vuelvo a repetir, si conseguimos controlar nuestros pensamientos y nuestros síntomas físicos, es decir, nuestras reacciones, vamos a reducir la probabilidad de tener una conducta agresiva. El que controla sus pensamientos, el que sujeta sus pensamientos a la palabra de Dios, el que no tiende a especular, a ir más allá de la imaginación, entonces ya va a poder controlar sus actitudes. Para hacerlo, ¿cómo tenemos que hacerlo? Bueno, primero vamos a identificar lo que ocurre y qué sensaciones podemos tener en nuestro cuerpo. Para esto nosotros tenemos que hacer a un lado las emociones y ser más racionales que emocionalistas. Por eso siempre se nos enseña a controlar las emociones. Es que yo siento, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo especulé, es que yo deduje. Siempre debemos de tener cuidado con estas palabras. Entonces, también para controlar el enojo físicamente, existen ejercicios de relajación. Y estos ejercicios, para nosotros como cristianos, lo más importante es la oración. En ese momento que estamos airados, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que tome el control. Podemos nosotros cerrar nuestros ojos, nuestra mente, invocar al Espíritu Santo para que tome el control absoluto de nuestra boca, lo que vamos a hablar, nuestro cuerpo y nuestros pensamientos, para no hablar. Algo también bueno para nuestro cuerpo es respirar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos, oxigenamos nuestro cerebro, todo se oxigena en nuestro cuerpo y eso nos ayuda, está comprobado, ¿verdad? Que el dedicar unos minutos a la respiración también nos puede ayudar a relajarnos para evitar síntomas físicos compulsivos. Lo primero también que tenemos que aprender a identificar es cuando aparece el enojo y decirnos a nosotros mismos: me estoy enojando, estoy molestándome. Y para eso nosotros tenemos que ponernos una luz amarilla en nuestro pensamiento y evitar que
luz intermitente se ponga en rojo o que vaya creciendo, porque si no vamos a tener una explosión y entonces va a resultar contraproducente, va a ser peor. Algo también muy recomendable como consejeros nosotros cuando alguien está en una situación que le está molestando, es lo que se aconseja es inmediatamente apártate lo más que puedas de la situación que estás viviendo. Apártate de la situación. Si hay un inconveniente donde no puedes llegar a un arreglo, es bueno retirarse porque la adrenalina ya subió, se alteraron, todo tu sistema se alteró. Entonces es bueno retirarse. Si hay, por ejemplo, una disputa en una pareja, en una familia, es bueno que se retire la persona, que se aparte de esa situación, de esa atmósfera que está provocando el enojo, para poder afrontarlo después con una mejor perspectiva, ¿verdad? Entonces, siempre algo que tenemos que meternos nosotros en nuestra mentecita es que no tenemos que sacar conclusiones rápidas. No tenemos que deducir rápidamente y no ser impulsivos, no explotar. Entonces, aquí tenemos que irnos del lugar que está ocasionando el conflicto. Entonces, ya aprendimos. Paso número 1, identificar el problema. Paso número 2, cuando estemos en una situación así, apartarnos, ¿verdad?, de la situación. Paso número 3, vamos de nuevo igual que los celos. Apartarnos y después, cuando ya volvamos a dialogar, como ya hubo una situación que nos causó que nuestra adrenalina subiera, ya hubo allí muchos pensamientos que vinieron a la mente acerca de la otra persona, acerca de mi persona, tal vez pensamos negativamente, pero ahora yo tengo que decirme a mí mismo y tengo que plantearme que tengo que aprender a comunicarme de una forma asertiva con la otra persona. ¿Por qué de una forma asertiva? Bueno, pues porque así vamos a reducir la probabilidad de los malos entendidos. Siempre tenemos que evitar esos malos entendidos, esos problemas en la mente, porque la dejamos viajar y olvídese. Entonces, la comunicación asertiva es de vital importancia. Pararnos, dejar que la otra persona hable, observarla, escuchar y después fomentar la empatía, ponerme en el lugar de la otra persona. ¿Por qué está accionando de esa manera? ¿A alguien le habló negativamente? ¿Hay alguna influencia? ¿Algo que se está malinterpretando? ¿O en realidad hay algo que tal vez usted no se está dando cuenta y por no tener una buena comunicación grupal, familiar, está sucediendo esa situación? Entonces tenemos que aprender a comunicarnos de forma asertiva y sobre todo en un ambiente tranquilo. Si usted está en un ambiente que no está tranquilo, no le aconsejo que hable. Le aconsejo que deje que la otra persona se desenvuelva y se desarrolle. Le aconsejo que usted en su mente empiece a orar por ella. Y usted empiece a controlar y no dejar que ninguna palabra que diga la otra persona le afecte. Porque cuando usted tiene una seguridad en sí mismo y control de sí mismo y dominio propio, usted está dominando su propio mundo y también la atmósfera.
El tango, decía mi abuela, siempre va a ser de dos personas. Si una persona no quiere bailar, la otra no va a poder bailar. Entonces, si se encienden dos fuegos, pues es mejor que una persona sea la que apague el fuego cuando la otra le está echando leña, ¿verdad? Otro punto muy importante, ser maduro y ser responsable de nuestros actos. Bien bonito es cuando una persona pide disculpas. Después de que hubo palabras, después de que hubo una reacción, al día siguiente, cuando una persona reconoce, bueno, ¿sabes qué? Reconozco que tú tienes la razón, o yo creí que tenía la razón, por eso obré de esta manera, y ahora te pido disculpas. El pedir disculpas y reconocer que nosotros nunca vamos a tener la verdad absoluta. Tal vez nosotros teníamos la razón en algo que dijimos, pero no lo dijimos de la manera adecuada y eso ocasionó que la otra persona se exasperara o viceversa. A lo mejor yo tenía la razón, pero mi forma de actuar fue a la defensiva y esa situación se convirtió en un ring de lucha libre y no supe comunicarme de la manera adecuada. Entonces yo tengo que ser responsable, usted tiene que ser responsable de sus actos y también reconocer, no me supe expresar de esta manera, no actué de la manera adecuada y tengo que pedir disculpas por la manera en que yo reaccioné. Ahora, el pedir disculpas muestra una actitud de arrepentimiento. Pero también esa palabra de arrepentimiento tiene que conllevar un cambio, un fruto. ¿Y cuál es ese fruto del arrepentimiento? Bueno, pues voy a aprender a tener dominio propio, aprender a retirarme cuando no hay ninguna solución, pero no dejarlo así, sino que después cuando haya un ambiente de paz, yo le aconsejo que usted ore, que le pida al Espíritu Santo, que le pida a Dios la ayuda y que reconozca que necesita aprender y plantearse a controlar y a hablar. Algo bien importante también que sirve como un ejercicio es escribir, desahogarse en una hoja. Siempre es bueno escribirlo. Escribir su molestia, ¿verdad? Lo que le provocó el enojo. Esto le va a ayudar también. A muchas personas les ha funcionado escribirlo y plasmarlo en una hoja. No importa si lo repite varias veces, tenemos que sacarlo de alguna manera, pero sacarlo también muchas veces no con personas que no te van a ayudar, que no te van a solucionar tu problema. En este caso podemos orar y pedirle a Dios, que nuestro Dios es sabio y nos puede ayudar. Si hay algo que a la otra persona le irritó, para evitar una próxima pelea, si hay algo que yo ya sé que le molestó o a mi persona, bueno, pues nosotros también tenemos que tratar de evitar, ¿verdad? Y controlar, evitar estas situaciones que nos irritan. Mientras nosotros vamos aprendiendo a controlar la ira, hay que evitar esas situaciones. Y la otra persona también tiene que colaborar. Esto es un conjunto. Esto se hace en conjunto, en grupo. Algo también bien importante es descansar. La mujer por lo general lo que hace es llorar, el llanto, ¿verdad? Llorar es bueno porque Dios nos hizo con sensibilidad, nos hizo emocionales y nos dio esa agüita que nos sale de los ojos que se llama lágrimas. Y Dios en su sabiduría sabe por qué nos puso esas lágrimas. Porque a través de esas lágrimas nosotros también podemos tener un descanso emocionalmente. Entonces, chicas,
se vale llorar. Y también los hombres, se vale llorar. Se vale llorar, pero después de llorar, no solamente llorar, sino también orar, ¿verdad? Buscar la solución en la oración. También se vale descansar. Es bueno descansar. Físicamente hay un desgaste porque nuestras adrenalina se alteró. Todo nuestro sistema nervioso, neurológico se alteró. Entonces es bueno descansar. Cuando estamos cansados, nuestras reacciones son más impulsivas. Entonces también es importante dormir bien, comer bien. Cuando una persona se alimenta después de una comida, como que sus emociones se pueden controlar más, sus impulsos, una vez que esta persona comió bien y durmió bien, para poder tener más herramientas y para poder gestionar el enojo, ¿verdad? También practicar un deporte es muy bueno. Se aconseja salir a caminar, algunas personas se van. La natación también es muy buena. Te puede ayudar a que tú te relajes, ¿verdad? Qué bonito, qué hermoso es aprender a educarse, aprender a negociar, cómo a tener peleas constructivas sin terminar en la destrucción de tu matrimonio. Y también parte de esto, por eso escogí este tema, es cómo nosotros vamos a controlar nuestro enojo. La ira es una emoción común en toda la humanidad, dice aquí. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, en la vida de Caín, en la vida del rey David, lo vimos con Jonás. Inclusive lo vimos con el mismo Maestro, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hay muchos personajes de la Biblia, hombres que fueron iracundos, necios, como Nabal. Podemos estudiar todos estos personajes, ¿verdad? Entonces podemos ver que es un hecho, la ira es un hecho y tenemos que admitirlo. No podemos decir, no, yo nunca me enojo, porque en determinadas situaciones podemos estar con personas que no son muy maduras espiritualmente en sus acciones, en sus actitudes, y eso nos va a ocasionar molestias. Pero aquí es la clave es cómo nosotros vamos a reaccionar. Nadie estamos inmunes a ello, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocerlo. La Biblia nos habla también acerca de la ira. La ira es la causa de muchos pecados en los cristianos. Muchas personas se van molestas, se van enojadas. Nunca hablaron con su pastor, nunca hablaron con el hermano que les ocasionó una molestia. Y esa persona, pues, ¿cómo va a madurar? Tal vez ni se dio cuenta, pero es importante exhortar. Exhortar significa aconsejar, pero de una manera prudente y sabia para la edificación de la otra persona. La ira, hay muchos versículos aquí en la Biblia que vamos a tener que hacer una segunda parte, ¿verdad? Vamos a tener que continuarla. También hay ira buena. La palabra de Dios nos habla de la ira santa. Nuestro Señor Dios en su palabra dice que se indignaba al mirar la idolatría y las actitudes negativas, una inclinación al paganismo, y Él en su ira, pues en su justicia aplicaba, ¿verdad? Eso es una ira santa, es una ira buena, es una ira de justicia, que es muy contraria a lo que es una ira no santa. Y en este tema nosotros estamos enfocándonos en la ira que no es santa. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, del 19 al 21, nos habla acerca de esta ira. Y nos lleva a que la ira
no se controla porque no hay humildad. Cuando hay mucho orgullo, mucha soberbia, viene la ira, y eso es muy difícil de erradicar. Entonces es importante esto. No sé cómo estamos de tiempo. Creo que ya se terminó el tiempo de mi programa. Me gustaría comenzar en la siguiente vez, en la segunda parte de la ira. Déjeme preguntas, déjeme comentarios. Quiero ser de bendición para su vida. Quiero orar y también le quiero dar mi número de teléfono. Si usted necesita una consejería, mándeme un texto por Messenger. Ya poco a poco estoy contestando los textos por Messenger. Si usted necesita una consejería bíblica, pues mi número de teléfono es área 310-697-6912. Llámeme y yo voy a estar allí para escucharlo. Voy a estar ahí para aconsejarlo desde la perspectiva bíblica. Y quiero terminar con una oración. Padre bueno, te doy gracias en esta hora, Dios. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia con nosotros, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada persona, Señor, que está mirando, Señor, este programa que sabemos que no es casualidad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tener dominio propio, Señor. Que si hay alguien, Señor, que necesita ser educado, que necesita aprender, que tu Espíritu Santo ayude, Señor, para poder, Señor, entrar en ese ambiente de paz y de felicidad. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos a ser como tú, Señor. Enséñanos a ser como tú, Jesús, a seguir tus pisadas, Maestro. Como decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero seguimos al blanco. Estamos en el proceso de aprendizaje hacia la madurez. Y si hay alguien que necesita ser enseñado, que necesita pautas, Señor, que esto sea de bendición. Que tu Espíritu Santo comience, Señor, a tratar. Que tu Espíritu Santo empiece a tomar el control, Señor, de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Que aprendamos a callar, Señor, que aprendamos a tener dominio propio en el área donde necesitamos. Padre, tú lo conoces todo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y si hay alguien que necesita oración, llame. Vamos a estar intercediendo. Vamos a estar orando por las peticiones también. Y quiero decirle algo, para Dios no hay nada imposible. Mientras usted esté agarrado de la mano de Dios, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de valor. Sí se puede. Dios es especialista en reconstruirnos, en restaurarnos, restaurar nuestro matrimonio, restaurar nuestra vida espiritual, restaurar nuestra relación con nuestros hijos, restaurar nuestra relación con Él primeramente. Le doy gracias por su tiempo, le doy gracias por habernos escuchado y bueno, seguimos con estos temas. ¿Cómo controlar tu enojo? ¿Cómo controlar tu ira? En el siguiente tema vamos a estar viendo algunos personajes como la sabiduría de Abigail y el dominio propio que tuvo ella. El vivir al lado de una persona necia, iracunda. ¿Y cómo hizo ella para no perder el estribo? ¿Qué cualidades tenía ella? Todo eso lo vamos a estudiar.
el enojo de Jonás también. Y bueno, me despido y que Dios le bendiga y hasta el próximo miércoles. Hasta luego.